Me hubiera gustado muchísimo estar allí con todos vosotros, compañeros, y compartir estos momentos de intercambio de conocimientos y ciencia en la bellísima Chile. No ha podido ser, tenemos que hacerlo de esta manera. En otra ocasión espero que la podamos hacer de forma presencial. Bien, mi intervención lleva por título Atención farmacéutica conductual, pero igualmente hubiera podido llevar por título el de Consejo Farmacéutico Breve y Conductual. En estos momentos en España hay una tendencia, una potenciación a este concepto del consejo breve en salud. Nosotros podríamos también haberlo hecho nuestro y haberlo personalizado con el título de Consejo Farmacéutico Breve Conductual. Sea el título uno u otro, las dos frases, los dos conceptos incluyen la palabra conductual. Y es que la clave de todo ello es la palabra conducta. ¿Y qué es conducta? Hay un dicho un poquito macabro que dice que conducta es todo lo que no puede hacer un muerto. Y esto es muy importante porque habitualmente tendemos a pensar que la conducta se circunscribe exclusivamente a lo que las personas hacemos y otras personas ven que hacemos. Sin embargo, conducta es prácticamente todo lo que hace el organismo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones son también conductas y eso es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí tenemos el esquema de Peter Lang. Peter Lang es un psicólogo estudioso de los temas de emoción y demostró a base de muchos trabajos científicos que entre los pensamientos y las emociones, que son conductas privadas, y la conducta visible, que entendemos todos como conducta, y el propio organismo, existe una interrelación estrecha y directa. Es decir, si miramos este esquema, y aquí prácticamente podríamos detenernos y dejar la charla con esta sola diapositiva, porque esto es lo que justifica que estemos en estos momentos hablando de conceptos como la atención farmacéutica conductual. Fija, si lo vemos, lo que podemos ver en el esquema es que, por ejemplo, un pensamiento podría producir cambios en el organismo o bien una emoción. Y todos sabemos que precisamente pues, emociones fuertes y tristes nos pueden producir acidez gástrica, se podría provocar un infarto de miocardio en una situación de estrés máximo con una emotividad exacerbada, pero también podemos notar como, por ejemplo, un pensamiento sobre una situación como peligrosa podría producirnos alteraciones en el ritmo cardíaco o bien en el aparato digestivo. Es decir, eso lo tenemos todos claros, pero hay muchísima más información que nos confirma que esta interrelación es muy importante. Por ejemplo, personas que sufren de migraña pueden atribuir la crisis de migraña a estados emocionales o a la presencia, al sentimiento o al pensamiento intrusivo que están teniendo con respecto a una situación. Hay personas que describen que pueden sufrir, por ejemplo, un herpes labial, que sería una infección viral, como consecuencia de un estado de estrés, de un estado emocional determinado. Sabemos que el estrés bioquímicamente altera el organismo y altera nuestro sistema inmune. Y ya todos aceptamos que el incremento del nivel de cortisol provoca una disminución de las defensas, con lo cual aumenta la susceptibilidad a las infecciones de nuestro organismo. Pero no solamente eso, sino que también se pueden ver alterados otros sistemas, incluso algunos que todavía no conocemos. Se están descubriendo nuevas vías de interleuquinas y otro tipo de sustancias que se ven también alterados por la emotividad o por el tipo de pensamientos que tienen las personas. Es decir, que estas conductas que entendemos como conductas privadas, que son los pensamientos y las emociones, no debemos dejarlas de lado con nuestras intervenciones como profesionales de la salud, porque van a incidir directamente sobre el propio organismo, favoreciendo la aparición de enfermedades o favoreciendo el empeoramiento de algunos cuadros clínicos importantes de ciertas enfermedades de tipo crónico. Entonces, simplemente centrar la atención farmacéutica en la conducta visible para fomentar hábitos saludables como no fumar, beber con moderación, llevar una vida sana con ejercicio moderado, etcétera,
Circunscribirnos, es decir, circunscribirnos a esta conducta visible es dejar esta silla sin dos patas claves como son los pensamientos y las emociones. Y como digo, pensamientos y emociones son conductas y eso es muy importante para que no pensemos que están metidas en otro mundo psicológico o psiquiátrico ajeno a lo que es la fisiología del propio organismo que nos constituye. Solemos pensar que los pensamientos y las emociones son síntomas y no que son conductas, que es lo que son. Esto ya lo decía Skinner hace prácticamente 80 o 100 años y esto es muy importante. Los pensamientos y las emociones no son síntomas, son conductas y son conductas que se emiten para algo. Las consecuencias de la emisión de esas conductas pueden ser, como hemos comentado, muy importantes referentes a nuestra salud biológica. ¿Qué importancia tiene que los pensamientos y las emociones sean o no sean conductas? Pues lo acabamos de decir. Si las emociones y los pensamientos son conductas, quiere decir que se aprenden siguiendo los mecanismos comunes al aprendizaje de cualquier conducta y por lo tanto, si intentamos cambiar su manifestación, también tendremos que utilizar aquellas técnicas o aquellos mecanismos que hacen que las personas puedan modificar sus conductas, sean las conductas visibles o las conductas privadas. Como digo, la importancia radica en que todas las conductas se aprenden de la misma manera y se cambian de manera similar. Las conductas, la conducta cognitiva, los pensamientos, se soportan sobre la conducta verbal. Y esto también es clave. Hablar nos abre las puertas del mundo simbólico. La conducta verbal y su impacto con los sistemas de respuesta abre la puerta a conceptos como la medicina narrativa o la comunicación terapéutica. Es decir, estamos diciendo que la conducta verbal, que también es una conducta, es la que soporta nuestro sistema de respuesta cognitivo, nuestros pensamientos. Pensamos con el lenguaje. El habla es la base del pensamiento complejo. Nosotros podemos pensar utilizando imágenes o utilizando el lenguaje. El lenguaje es la base para el pensamiento complejo. Hay una frase que dice, una palabra tuya bastará para sanarme, es una frase del Evangelio según San Mateo, y ahí ya prácticamente nos están diciendo la importancia que tienen las palabras. Hay otra frase que dice que las palabras se las lleva el viento, nada más lejos de la realidad. Las palabras no se las lleva ningún viento, las palabras pueden elevarnos, pueden hundirnos, pueden ensalzarnos, pueden destrozarnos. Es muy importante darle la importancia a las palabras que tienen. A mí me gusta decir que algunas frases deberían de ser aprobadas para su uso en el mundo sanitario por la Comisión de Farmacia y Terapéutica Hospitalaria y otras frases deberían quedar totalmente prohibidas en el ámbito de la salud. Así hay conceptos como la comunicación terapéutica, dándole la relevancia que merece lo que decimos y considerándolo ya casi como un medicamento. O sea, la palabra, lo que decimos, con un poder terapéutico indiscutible. Decía nuevamente Skinner, influir en las personas consiste simplemente en cambiar su contexto lingüístico. Las personas nos contamos nuestra vida y luego vivimos dentro de la vida que nos contamos. Contarnos las cosas bien, utilizar esa fuerza que tiene la palabra para modificar nuestra sensación sobre nuestra vida es muy importante. Y los profesionales de la salud debemos de intervenir con el objetivo de ayudar a las personas a mejorar su sistema de adaptación a la eventualidad relacionada con la enfermedad que pueda aparecer. De una manera somera, simplemente decir que el contexto en el que estamos hablando desde el punto de vista científico se soporta sobre el contextualismo funcional, que no sé si, sobre el contextualismo funcional, que viene a decir que las personas somos un cúmulo de unidades funcionales que se han ido generando a lo largo de nuestra historia de aprendizaje.
el modelo humanístico que considera que dentro de la mente humana existe como una especie de personajillo que va analizando cada situación. Eso científicamente se ha demostrado que no es así y que realmente nosotros estamos constituidos con somos como un sumatorio de unidades funcionales que se han ido aprendiendo a lo largo de nuestra historia de aprendizaje. Esto todo junto es lo que constituye nuestro repertorio conductual. Son los recursos que tenemos las personas para adaptarnos al mundo cambiante en el que estamos inmersos durante nuestro proceso de vida. Cuanto más amplio sea nuestro repertorio conductual, mayor capacidad de adaptación tendremos a las eventualidades que inexorablemente se nos van a presentar a lo largo de nuestro ciclo vital. El concepto de salud propuesto por la OMS, que define la salud como el estado de bienestar psicobiosocial, se entiende casi más como una entelequia, como una utopía inalcanzable. La salud se va a perder inevitablemente a lo largo de nuestra vida. Simplemente el ciclo vital, el envejecimiento, el paso de los años ya va a suponer una carga psicoemocional y física para todas las personas que estamos en el planeta. Es así. Hay un concepto mucho más interesante de lo que podíamos utilizar o definir como salud, que sería el siguiente. Una persona sana es aquella que mantiene intacta su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes de la vida. Y para poder adaptarnos a los cambios de la vida, tenemos que estar perfectamente habilitados y capacitados, tener las herramientas necesarias para adaptarnos no solamente a la enfermedad médica, sino también al malestar psicoemocional que se puede generar durante el proceso de vivir. Hay una frase que dice latina que dice mens sana in corpore sano. Yo me permito ampliarla y decir mens sana in corpore sano infirmo et, es decir, mente sana en el cuerpo sano o no sano. Es decir, lo importante es tener un estado de bienestar psicoemocional y que las personas tengamos una sensación de que estamos viviendo una vida que merece la pena de ser vivida, indistintamente de que estemos padeciendo una enfermedad o no. El repertorio conductual nos permite adaptarnos a nuestro entorno cambiante hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Estamos hablando del concepto de heterostasis, no de homeostasis. Cuando una persona enferma o una persona pierde una pierna, tiene que adaptarse a esta nueva circunstancia. Y ese cambio lo va a llevar a una situación de equilibrio nuevo, pero no a la anterior. Es decir, este es el criterio de heterostasis. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios intentando alcanzar nuevos equilibrios y no intentar buscar exactamente la situación de la que partimos, que muchas veces es imposible. El modelo del contextualismo funcional es un modelo científicamente validado que sirve de soporte para intervenciones conductuales efectivas. Son técnicas de intervención con base científica. Cuando hablemos de atención farmacéutica conductual y hablemos de la tecnología, de las técnicas que vamos a utilizar, debemos de ser conscientes de que esas técnicas están basadas en conocimientos probados científicamente que se sustentan en el concepto de contextualismo funcional. La atención farmacéutica conductual se diferencia exclusivamente de la intervención conductual por el perfil del profesional que la lleva a cabo. Una intervención conductual la puede realizar cualquier profesional de la salud que tenga la competencia y el conocimiento necesario para utilizar este tipo de intervenciones. Cuando la realice un químico, un farmacéutico, hablaremos entonces simplemente de atención farmacéutica conductual. Bien, fijémonos, hace un par de años el grupo GTQ, que es un grupo muy importante, es el grupo español para el tratamiento de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn, hicieron una reunión viendo la importancia que producía enfermedades de este calibre, crónicas, tan importantes como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en las personas. Hicieron una reunión para intentar llegar a un acuerdo, un consenso sobre cómo debería de intervenirse
mm, en los trastornos psicoemocionales que sufrían estas personas como consecuencia de la enfermedad digestiva que estaban sufriendo. Y llegaron al siguiente acuerdo: los trastornos psicoemocionales, que por cierto en esta reunión había médicos, enfermeros, pacientes y psicólogos, y casi por unanimidad concluyeron que los trastornos psicoemocionales que sufrían las personas de forma reactiva a tener una enfermedad inmunomediada como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa debían de resolverse dentro del equipo de salud, sin la intervención necesaria de los profesionales de la salud mental. Y esto es lo que estamos. Todas las enfermedades crónicas tienen un componente importantísimo psicoemocional reactivo a estar padeciendo esta enfermedad, y en este tipo de actuaciones es donde cualquier profesional de la salud, farmacéuticos, fisioterapeutas, enfermeros, médicos, dentistas, etcétera, tenemos que intervenir para ayudar a que las personas que están padeciendo estas enfermedades, estos trastornos crónicos, se adapten a esa circunstancia y consigan que su vida, aparte del tratamiento farmacológico, y consigan que su vida sea una vida que merece la pena de ser vivida. Aquí tenemos los códigos NANDA, no sé si habéis oído hablar de ellos. Los códigos NANDA son unos códigos elaborados por la North American Nursing Diagnosis Association, la Asociación Norteamericana de Enfermería, y se constituyen, hay dos paquetes, los NOC, Nursing Outcomes Classification, y los NIC, Nursing Intervention Classification. Las Nursing Intervention Classification son los códigos de intervención de ayuda, porque la palabra nursing, aunque estos códigos vienen del ámbito de la enfermería, la palabra nursing en inglés quiere decir ayuda, no solamente quiere decir enfermera. De hecho, en las últimas ediciones de los códigos NANDA ya dicen que, aunque mantienen, lógicamente por origen y por consideración, el término enfermero en su estructura, ya ellos consideran que son códigos que pueden utilizar cualquier profesional de la salud que intervenga con un paciente. Y vamos a ver aquí algunos códigos NIC que aparecen dentro del grupo de los códigos NANDA, como por ejemplo el 4360, modificación de la conducta; el 5820 dice disminución de la ansiedad; el 5840, entrenamiento autógeno; otro por aquí, reestructuración cognitiva; la hipnosis, control de la medicación, potenciación de la autoconciencia. Si vamos viendo este tipo de códigos, parece que son códigos de utilización por parte de los profesionales de la salud mental. Sin embargo, los profesionales de la enfermería son perfectamente conscientes, y así lo manifiestan, de que este tipo de intervenciones son perfectamente asumibles por los profesionales de la salud y no solamente por los profesionales de la salud mental. ¿Cómo haríamos una atención farmacéutica conductual? Lo vamos a decir de una manera sencilla. Hoy estamos simplemente hablando de manera general sobre lo que sería este enfoque de la atención farmacéutica, que me gusta a mí decir que es un enfoque expandido. Realmente, con decir atención farmacéutica ya no haría falta que pusiéramos ningún apellido ni ninguna coletilla más. Pero bueno, la importancia del lenguaje, la importancia de las palabras, decir atención farmacéutica conductual es hacer un énfasis en este enfoque que va a expandir la intervención farmacéutica. En pocas palabras, el resumen de cómo se haría una intervención de este tipo, como lo tenemos aquí: primero, establecer una conexión de confianza con los pacientes, de seguridad, de autoridad, mostrando una capacidad y conocimiento sobre los temas que vamos a abordar y las técnicas que vamos a utilizar, que el paciente confíe en nosotros. Es el nexo necesario para cualquier intervención de un profesional de la salud. Luego nos centraríamos en hacer una labor de psicoeducación emocional. Le explicaríamos al paciente cómo es la dinámica, le enseñaríamos a entender esa emotividad que él lleva sintiendo desde que nació y que a lo mejor no ha sabido entender. Y bueno, vamos viviendo con nuestras emociones de una manera más o menos naïf, y nunca nos hemos planteado o nunca nos hemos formado para entender que las emociones, como conductas que son, tienen una mecanística y tienen una funcionalidad importante. Es
es muy interesante, muy importante que eduquemos a las personas, pacientes o no, justamente en el conocimiento de las emociones y los sentimientos. Segundo, en tercera posición, hablaríamos de la reestructuración cognitiva. Hay que ayudar a las personas también a entender cómo se gestionan estas conductas, que en este caso son conductas privadas, como son los pensamientos. Eh, Tenemos que intercambiar con ellos información sobre lo que ellos piensan sobre su enfermedad, viendo qué pensamientos tienen ellos que son absolutamente irracionales a lo mejor por falta de formación, y eso, bueno, el profesional de la salud que mejor les puede asesorar sobre temas relacionados con la medicación, incluso con la enfermedad que está padeciendo, pues es un farmacéutico, un médico. Pero también hay otro tipo de pensamientos, esos pensamientos intrusivos, mortificadores, que también son conductas que se han ido desarrollando y se han ido aprendiendo y que han de ser a veces gestionadas de una manera adecuada para que no nos mantengan en ese estado de sufrimiento, si no comprendemos cómo se generan, para qué se generan y cómo se pueden gestionar. Luego hablaríamos de la aceptación del malestar, porque ya sabemos desde muchos ámbitos de la psicología que la conducta evitativa es una conducta innata en el ser humano, y justamente la conducta evitativa es la que nos lleva a un mayor malestar a medio y largo plazo. Entonces hay que enseñar a las personas a tolerar, a aceptar ese malestar inmediato para luego establecer estrategias de actuación que nos lleven a otras conductas, pensamientos, emociones o conductas visibles muchísimo más adaptativas y que nos van a permitir convivir con la enfermedad de una forma muchísimo más saludable. Centrar nuestra intervención en los valores de la persona para condicionar sus conductas, sus comportamientos, pensamientos, emociones y conducta visible hacia aquello que le da valor a su propia vida. Establecer con nuestros pacientes un compromiso de acción, un compromiso de ellos con su propia salud, con su propio bienestar. Y ahí estamos nosotros ayudándoles para que eso sea así, y somos como un reforzador de un compromiso que al fin y al cabo tiene que establecer la persona consigo mismo. Por último, pondríamos en marcha el experimento conductual, estableciendo una nueva conducta mucho mejor que la que queremos corregir. Y cuando digo conducta, me refiero a pensamientos, emociones y conducta visible. Y ya sabemos que modificando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas visibles, nuestro organismo de forma inevitable también va a responder de una manera diferente, y esperamos y consideramos que va siempre a ser de una manera más sana. ¿Cómo podemos intervenir con los pacientes desde la atención farmacéutica, del químico farmacéutico, del farmacéutico de hospital, del farmacéutico clínico? Bueno, pues preguntando. Simplemente la puerta que abre al mundo de la atención conductual es la pregunta ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras dejando que la persona manifieste su estado conductual en todos los aspectos? Le preguntamos por lo que piensa sobre su situación, lo que siente sobre su situación, y no solamente cómo se siente de una manera orgánica o fisiológica. No, se lo preguntamos a lo grande. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las respuestas que nos van a dar pie a intervenir en este proceso de ayuda, que sería la atención farmacéutica conductual. Y tenemos un montón de preguntas muy interesantes, cada una de ellas tiene detrás un montón de conocimiento, son todas preguntas clave que, bueno, aquí las tenéis a vuestra disposición. Si queréis que profundicemos en estos aspectos, también os daré al final mi contacto personal y podemos seguir indagando, investigando juntos en este ámbito innovador como es la intervención conductual. Al final, lograr una nueva perspectiva del mundo no solo requiere un cambio de actitudes, sino del desarrollo de competencias personales de afrontamiento. Con todo lo que hemos comentado con estas fases de la atención farmacéutica conductual, lo que vamos a conseguir es aumentar el repertorio conductual de las personas.
Nosotros llevamos ya un tiempo trabajando con un modelo muy accesible, muy factible, que es la matriz de conducta. Fue desarrollada por Kevin Polk dentro de un contexto de enfoque terapéutico de última generación. Es muy sencilla de aplicación, muy visual y permite que los pacientes, cuando trabajamos con ellos utilizando esta matriz, visualicen cuál es su patrón de conducta en todos los sentidos, por qué piensan como piensan, por qué sienten como sienten y por qué hacen lo que hacen. Y con este esquema, una vez lo trabajamos con ellos de una manera estrecha y confiable, conseguimos que las personas sean conscientes de su situación y ellos mismos hacen o toman las medidas más adecuadas para conseguir que su vida sea una vida más adaptativa vinculada con la enfermedad biomédica. Con esto voy a terminar. Y dicho lo que acabo de decir, podríamos asegurar que la atención farmacéutica conductual no solo es formadora, sino que es transformadora. Ayudando a las personas a incrementar su repertorio conductual, les damos herramientas no solamente para superar o adaptarse bien a la relación con una patología que en un momento determinado estén sufriendo, sino que eso es un arsenal que les va a servir para adaptarse a cualquier otra eventualidad que le vaya seguramente a aparecer a lo largo del resto de su vida.